Antonio Pérez Collado, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Pues sí, sobrevivimos, que no es fácil. Muy bien, pues vamos a contarle cosas al personal. Pues sí, a ver si se despierta del todo. Me mandas los titulares, a ver, borrasca judicial. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo creo que ya pasa de borrasca, va a ser ya un tsunami, una tormenta, no sé. Sí. Se está liando un poco, ¿no? Bueno, ya toda la audiencia y tú también sabéis que esto de los jueces estaba la cosa bastante caliente, ¿no? Los enfrentamientos que hay y el bloqueo que se estaba ejerciendo por parte del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y luego, pues hay una serie de jueces que no se esconden nada, su ideología y hacen propuestas y hacen declaraciones y toman iniciativas que están determinadas por su militancia política, ¿no? Los otros tampoco están quietos, ¿no? También actúan, no digo yo a dictado del gobierno, pero sí que aprovechan también las circunstancias para sacar adelante temas que les interesan a ellos, ¿no? Entonces ahora se ha liado bastante la cosa con esto de al dar a conocer lo de la Operación Cataluña, que parece que eso estaba tapado, ¿no? Y ahora, aprovechando que la cosa está así, pues desde estamentos, digamos, más progresistas, pues se ha tirado de la manta y se está sacando la implicación de determinados personajes, incluido el ministro del Interior de la etapa de Rajoy, en estas escuchas, ¿no? Tanto en la Operación Cataluña y luego, pues, todo el tema del espionaje y todo esto, ¿no? Luego, por otro lado, pues también ha levantado mucha polvareda la iniciativa del juez Manuel García Castellón, que ha dado instrucciones o está el tío intentando que se pueda procesar a Puigdemont y a alguna gente más, evidentemente, por lo que él llama terrorismo, ¿no? Por el tema del tsunami y de la ocupación del aeropuerto de Barcelona, del Prat de Llobregat, ¿no? Por una muerte que parece que estaba clarísimo que ese pobre hombre francés se había muerto pues, por un infarto, por alguna cosa. No se le puede achacar a la gente que ocupó el aeropuerto, ¿no? Entonces, por parte del gobierno progresista, pues lo que se está haciendo es negociar a instancias de los de Junts todas las triquiñuelas, o sea, todos los aspectos que se pueda dejar ya pactados para que cuando se apruebe la ley de amnistía, pues no los puedan condenar por terrorismo, con lo cual se quedarían fuera. Entonces lo que han hecho es dejar fuera solamente al terrorismo que considerar terrorismo no los incidentes ni la interrupción del tráfico en estas cosas, sino cuando haya atentado grave a los derechos humanos, ¿no? Que parece que es lo que está marcado por la Unión Europea, en fin, que dentro de lo que cabe parece que es lo normal, que es lo normal, cortar una autovía o cortar no es terrorismo es otra cosa mucho más grave. Pero claro, es que esta misma gente que ahora dice eso, es que hace una semana estaba diciendo que por ahí no pasaban, que no se iba a legalizar y que no se iba a permitir y que los iban a llevar a juicio y tal. Claro, la necesidad que tienen de que les aprueben los presupuestos y seguir gobernando con ellos, pues les obliga a contradecirse constantemente. Y ahora te lo niegan con la misma tranquilidad y la misma osadía con la que antes echaban leña al fuego y decían que por ahí no pasaban y que lo iban a traer y lo iban a poner a disposición de los jueces. Por tanto, pues yo creo que se está actuando por ambas partes, pues lo que se ha hablado, ¿no? De la lawfare esa, ¿no? El lawfare, lo de la guerra sucia judicial para hacer política, que no es una exclusiva de España, ¿no? Pero desde luego aquí es que llega a niveles mucho más altos, ¿no? Pero en todos los países hay escándalos, ¿no? Pero acaba de hacer unas declaraciones Garzón, ni más ni menos, hace unas horas, que lo recogían los medios de comunicación ayer tarde-noche, ya por la noche, que lawfare ha habido siempre en España y que ya está bien de rasgarse las vestiduras por parte del estamento judicial, que nadie se cree que los jueces no actúan por motivaciones políticas, en unos casos para un lado y en otros para otro. Lo ha dicho Garzón en una reunión que hay en Andalucía, es decir, que les ha dado a sus colegas en todos los morros porque están tanto cabreados porque no investigan con razón los crímenes del franquismo, ¿no? Es decir, que la justicia española se coge
a la amnistía del 77 y no hay manera de que se investiguen los crímenes. Bueno, era un paréntesis porque ha añadido un poco más de leña al fuego. Él ya no es un político de aquí o del PP o de Vox que dice qué barbaridad. Ni más ni menos que Garzón, que ha tenido su prensa y su estamento dentro de la justicia, ¿no? Pues les ha dicho a los colegas dejaros de rascar las vestiduras, que aquí ha habido lawfare, como lo ha habido en Brasil, ha dicho, pregúntenle a Lula o cosas así. Hay lawfare en muchos sitios que acababas diciendo tú, ¿no? Claro, no podemos ignorar que en otros sitios también ocurre. Sí. Pero bueno, la intención es de que no suceda, ¿no? Y ya que dicen que es una democracia avanzada y todas estas cosas, que sea de verdad y que haya separación de poderes, que no lo hay. Cada vez está más claro que el poder político y el poder ejecutivo y el poder judicial están bastante enlazados, ¿no? Y Garzón sabe bastante. Bueno, en otras ocasiones también le ha sido acusado de el tema de la lucha en el País Vasco y tal. Hubo mucha gente que se quejaba de sus iniciativas también, o sus campañas, o sus ataques a determinada gente. Pero bueno, desde luego, mucho después ha sido la víctima de que lo han perseguido y han acabado echándolo, ¿no? Justamente para que no pudiera seguir aclarando cosas, ¿no? Y luego también en toda esta marabunta del Poder Judicial y de los jueces y tal, pues de vez en cuando también van saliendo sentencias que nos dan la razón a los que ya llevamos muchos años diciendo, ¿no? En este caso ha sido por el tema de los menores expulsados a Marruecos en agosto de 2021, que por fin ahora dicen que era ilegal, evidentemente, no se cumplía ni siquiera la ley española de extranjería, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Marlaska, el señor ministro Marlaska, que también viene de la cosa judicial, pues dice que, vamos, que él está convencido de que se hizo en beneficio de estos menores y que estaba todo bien hecho. Claro, y lo dijo también cuando lo de las vallas de Melilla y que produjo muertos incluso, y también se dejó actuar a la policía marroquí ahí en nuestro lado y bueno, hubo cosas muy oscuras y malos tratos y muchísimo dolor para esta gente que intenta venir a España para buscarse la vida, ¿no? Y luego, pues también tenemos lo de Tarajal, ¿no? Que ahí también siempre dijo que se había actuado con normalidad y respetando todos los derechos. Y bueno, todos sabemos y hay documentación y se ha investigado que fue una salvajada y que mataron pues a 15 personas, ¿no? Porque no sabían nadar y le dispararon pelotas de goma y todo aquello que pasó, pero que no se ha querido investigar. Entonces, bueno, pues está claro que la justicia española de vez en cuando, pues por lo que sea, por apaños entre ellos, por odios o por lo que sea, o porque alguien saca una información que se desconocía, pues se va produciendo este tipo de cosas que la verdad es que está bien que se sepa, aunque sea ya tarde y ya no se puede hacer mucho, pero es evidente que se tiene que saber la verdad y es buena noticia que se descubran estas cosas. En muchos otros casos, pues no se hace o incluso los asuntos ya están cerrados o ya se han superado los años que quedaban para la investigación y todo eso y muchas cosas se quedan en secreto, ¿no? Hay muertes por ahí todavía de manifestaciones y de gente que le han sacado un ojo con una bala de goma bueno, muchísimas detenciones y muchísimos casos, ¿no? Y bueno, y aún tenemos gente que está condenada por cantar y por hacer poesía comprometida o por ese tipo de cosas, por hacer pintadas. Y en fin, es importante que denunciemos esas situaciones. En otro orden de cosas también, pues alegrarse que sea a la gente que se le había imputado aquí en Valencia por una manifestación, que les habían puesto una multa, una manifestación que se hizo y bueno, era por el tema de los coeficientes reductores en el transporte y estas cosas, ¿no? Pues a todos los que llevaban las pancartas los hicieron responsables de interrumpir el tráfico y bueno, esas cosas que dicen ellos, poner en peligro la seguridad viaria, y bueno, lo que quieren ponerte, ¿no? Y al final, pues se ha zanjado la cosa, se ha cerrado y no les van a poner la multa. Otra buena noticia, pero no suele ocurrir todos los días. Eso tiene que Entonces ver yo creo... con la ley Mordaza, Sí, ¿no? sí, claro. Sí, alguno ha dejado caer que habría que derogar la ley Mordaza, alguno de estos. Evidentemente, eso es lo que venimos pidiendo desde los movimientos sociales y todo el mundo de la izquierda, ¿no? Que se derogue la ley Mordaza para que no se pueda
imputar así a la gente tan alegremente y ponerle multas, con lo cual se fastidia la vida a personas que no tienen recursos o que son muy jóvenes o no tienen trabajo, y a organizaciones que son muy pequeñas o movimientos sociales que con las multas pues luego los van ahogando y les impiden desarrollar sus actividades con tranquilidad y con libertad, ¿no? Porque siempre estás con el miedo a que te multen, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también estamos viendo que siguen ahí de vez en cuando, pues represión contra los periodistas, medios de comunicación, fotógrafos, sobre todo si son alternativos o son así un poco críticos, pues enseguida o le quitan la cámara o lo multan o directamente lo golpean, ¿no? Y todas esas cosas pues tendrían que estar perseguidas si de verdad queremos ser un Estado de Derecho donde se respetan las libertades, sobre todo la libertad de prensa, la libertad de manifestación, de organización y todo eso. Es decir, que los jueces siguen ahí metidos en una pelea y está claro que desde el PP pues mueven a los suyos y el gobierno pues también tiene su gente. Ahora, por ejemplo, dicen que el Tribunal Constitucional es un tribunal que es de Pedro Sánchez directamente y los otros dicen que sí te quiero. Entonces es muy complicado y por tanto pues yo no sé cuándo esto se va a aclarar, ¿no? Porque hay muchísimos temas que están ahí pendientes y encima pues la imagen que están dando de cara a la gente que todavía creen en la justicia, que no serán muchos, pero con estas operaciones y estas peleas entre ellos, estas trifulcas, pues se nota que no es verdad, de que sean no neutrales, que parece que es difícil, sino mínimamente eficaces y que disimulen un poco. Porque, bueno, si quieren ser simpatizantes de un partido, que lo sean, pero que su trabajo sea lo más neutral posible, ¿no? Y ahí están estas gentes. Y bueno, ya hubo uno que dijo, ahora vamos a controlar todo desde atrás o no sé qué. O sea, que ellos mismos, los jueces, reconocen que están organizados y que cuando son ellos más, pues saben que se pueden presentar recursos o puedes ir cuando está fulanito de juez de guardia y cosas así. O sea, eso funciona y eso se tendría que acabar. Es difícil saber cómo se acaba, ¿no? Porque mientras sea que entre los dos partidos mayoritarios eligen a los jueces, pues depende quién haya ganado, estará así de mal repartido. Luego, si lo haces de forma profesional, pues yo no sé tampoco si va a haber un chanchullo, porque los que tengan amigos se promocionarán entre ellos, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Por eso vemos que son tan mayores y casi todo hombres, ¿no? Pero es muy difícil, pero habrá que buscar una fórmula para que se elija a la gente más comprometida con su trabajo y menos susceptible de ser manipulada. Y sobre todo, si ya se sabe directamente que tiene carnet, pues mejor no ponerlo en sitios claves, creo yo. Está claro, está claro. Lo de la elección de los jueces por las organizaciones profesionales, pues tiene lo suyo, porque la mayoría, como sabemos, de los jueces, salvo excepciones y minoritarias, son conservadores en general. Las organizaciones o las asociaciones judiciales, quitando jueces para la democracia y todo esto que se les considera progresistas Sí, relativamente. a su nivel de progreso, pero bueno, sí, por lo menos no son fachas perdidos, claro. Claro, Pero claro, esos son menos y son gente más joven que tiene menos influencia, no tiene la trayectoria que tienen nosotros ni los enchufes. Habría que buscar alguna fórmula, no lo sé yo, tampoco es mi problema, ¿no? Es mi problema en la medida en que sé que está mal, ¿no? Pero quiero decir que no es fácil dar soluciones. Pero a lo mejor sí que sería pues a través de los años que lleves de profesión o que fuera de alguna forma rotativo o alguna cosa tiene que haber, ¿no? De que se puedan organizar sin que eso sea el desastre que es ahora, ¿no? Y el escándalo que supone. ¿Tú crees que ya la gente está percibiendo eso que acabas de decir? La gente en general, no ya los más metidos en información, que leen más periódicos, que se fijan más. Es decir, en la calle está la sensación de que vaya guirigay que tienen los jueces ahora. Bueno, es que ya sabes tú, la gente cómo evoluciona y cómo se preocupa por unas cosas concretas, ¿no? Igual hay un día que sale una noticia y empiezan a echar pestes, pero al día siguiente ya ni se acuerdan, porque la información o las noticias que nos dan, no sé si esa es la información real, va tan rápido y está tan manipulada que consiguen que hablemos en general de lo que ellos quieren. Pero sí que hay un descrédito y una falta de confianza, no solamente en los jueces, sino pues en los políticos, en los sindicatos, casi en todo, ¿no? Lo que pasa es que luego esa gente no se organiza y luego cae en eso mismo, ¿no? Luego enseguida cuando le dicen que hay que votar, va y vota a los más conservadores a lo mejor.
Es decir, pero falta de credibilidad sí que hay, porque la imagen está muy mal. Y aquí siempre ha habido ese sentimiento, esa idea de que la justicia no es igual para todos. Eso de la ley del embudo y todas esas cosas viene ya de hace siglos, diría yo, ¿no? Hace mucho tiempo. Siempre se ha desconfiado, porque claro, el juez siempre estaba de la parte del señorito y del patrón. Y entonces, como estos todavía no han limpiado esa imagen, pues a mucha gente, aunque solo sea de referencias de sus abuelos y sus padres, pues le queda esa falta de confianza. Lo que pasa es que luego está claro, si tienes un accidente con el coche o te despiden de la fábrica, pues tienes que ir a los tribunales, ¿no? Y ahí te la juegas. Si te sale bien, pues empiezas a creer a lo mejor, pero también te puede salir mal y puedes perder. Por tanto, la gente también cuenta según le va el baile. Pero no hay una confianza o un crédito de los jueces como a lo mejor pueden tener no sé, Inglaterra o no sé si en algún otro sitio están un poco más considerados, ¿no? Porque también se lo trabajan mejor, ¿no? Aunque hagan de las suyas. Bien, añadimos algo más a esta borrasca judicial. No, yo creo que a ver si se calma un poco, pero me parece que va a durar bastante porque ahí están, es la guerra entre el PP y el PSOE. Sí. Y bueno, de vez en cuando Vox también mete alguna puya y va a durar bastante. No lo sé yo cuánto nos dará para comentar, pero vamos a tener más días para ir contando cosas de lo que va saliendo. Es curioso que a los jueces les sabe mal que los políticos se metan en lo suyo, pero es que ellos, los jueces, se meten en política. Es decir, Claro, es que tienen ellos la sensación de que son intocables, ¿no? Que son una claro, casta que no se les puede ni mirar. claro, sí, sí, Y tienes que tener un silencio y un respeto, claro, y eso se lo han creído. Y claro, y es cierto que tienen muchísimo poder. Pero claro, si tú te metes en el fregado político, pues es normal que los otros también te critiquen. Claro, la ministra esta ahora que ha dicho, es que normalmente dicta sentencias en un cierto sentido. y Pues tiene más, seguramente es verdad. sí, Claro, ¿qué quieres que te pidan perdón? Que de hecho creo que se lo ha pedido, ¿no? Pero es que es verdad, entonces les sabe mal. Pero ellos también se pringan y critican a los políticos y critican las leyes que sacan y dan opiniones que no tenían que dar, porque ellos son jueces, no son parte. sí. Bien, dicho queda. El otro titular que me propones es hablar de guerras, pero es tan Bueno, genérico la verdad es que de más cuánto. que de guerras, de las consecuencias, ¿no? Porque es terrible lo que está pasando, ¿no? Ahora estamos viendo que hay otra vez, aunque sale menos, porque ya no está tan de moda el tema de Ucrania, Sí, donde también están muriendo niños y población civil. En todas las guerras pasa así, no, sí, ya sean de la parte ucraniana que es prorrusa, ya sea de la propia Ucrania o incluso dentro del territorio de Rusia, que algún petardo pues tiran de vez en cuando y siempre coge mercados, colegios y cosas así. Y entonces, pues es una cosa terrible. Y ya lo hemos venido diciendo, que esto se alarga. Ahí no hay posibilidades de una victoria rápida y tampoco es deseable, evidentemente, pero que ahí solo toca negociar e intentar que eso se acabe y luego pues forzar a que haya un diálogo y que solucione la convivencia de esa gente ahí, porque eso llevan ahí siglos y se han peleado mucho, son muchos pueblos y muchas etnias que están ahí entremezcladas, que unas veces han pertenecido a Polonia, otras veces a Rusia, otras veces a Ucrania. Es muy complicado el tema ese por los conflictos que ha habido a lo largo de la historia y lo mezcladas que están las poblaciones. Pero bueno, estamos en el siglo XXI, habrá que intentar que haya convivencia y que se pueda dialogar. El intentar matarse unos a otros, el único resultado que tiene es la propia muerte, evidentemente, y la destrucción. Y además la hipoteca del país, porque Ucrania sí, ahora todo el mundo le ofrece, pero luego se pasará a factura, dirá, me debes tanto y me tienes que dejar que mis empresas entren ahí a construir el futuro, ¿no? Y más teniendo en cuenta que Ucrania tiene un montón de materias primas, tanto agrícolas como minerales, es decir, va a estar hipotecada durante muchísimo tiempo a Estados Unidos y a la propia Unión Europea. Y encima, pues ahora como también Estados Unidos tiene los conflictos que tiene y ya veremos quién sale de presidente y ninguno tiene suficiente apoyo como para apostar fuerte por la guerra esta contra, aunque ellos no están en guerra, pero claro, tienen que meter millones ahí para mandar armamento a Ucrania, ¿no? Y eso se está enfriando. Y la Unión Europea pues está en las mismas. Entonces, eso se puede eternizar o poco a poco pues puede ir avanzando ligeramente Rusia, que creo que ha cogido ahora una ciudad que se llama Marinka,
llevaban 5 o 6 meses sin ocupar nada, pero es decir, va muy lento, tanto cuando avanzan unos un poquito como cuando avanzan los otros. Eso puede ser pues como cuando la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se estancaban y morían miles y miles de soldados y la población civil. Entonces es muy, muy complicado. Y luego pues hay muertes añadidas, ¿no? Ayer se cayó también un avión, ¿no? Con un montón de presos ucranianos, ¿no? Bueno, y también la tripulación y varios militares rusos, pues también han muerto todos, ¿no? Es decir, que se está metiendo ahí en un ambiente, pues muy, muy peligroso y ya vamos casi cerca de 2 años, ¿no? Y parecía que iba a ser una operación rápida, operación que la llamaba Putin, ¿no? Que no se podía decir guerra. Operación especial. Entonces, yo creo que no se puede seguir y es tonto que apoyemos a unos o apoyemos a otros. Me parece infantil pensar que Rusia es la antigua Unión Soviética, que también yo tendría mis críticas sobre la Unión Soviética, pero vamos, Rusia ahora es una potencia capitalista y encima una falta absoluta de derechos humanos y de libertad de prensa y bueno, y libertad incluso para presentarte a las elecciones, porque cuando sale uno que destaca desaparece. Entonces no se puede defender la guerra esta ni de un bando ni de otro. No porque seamos europeos tampoco tenemos que estar incondicionalmente por facilitar armas para que allí Zelensky pues siga ahí visitando eventos internacionales, a ir allí a llorar, a decir que lo apoyen y bueno, pues cada vez va a tener menos apoyo porque no hay resultados. Entonces, la población y los partidos de oposición de los estados que han apoyado, pues ahora van a presionar para que no se siga dando dinero y armas sin control, o sea, sin límite. Es muy complicado. Y bueno, luego tenemos la otra guerra, la de Palestina o Gaza, que también, bueno, pues es un conteo permanente de víctimas, ¿no? Ya ha superado con creces los 25.000, que como ya hemos dicho tantas veces, pues la mayoría son población civil, más de la mitad mujeres y niños y niñas, adolescentes, personas mayores, pues claro, como están destruyendo toda la infraestructura, pues si se caen edificios o bombardeados, allí lo que hay es familias enteras y gente joven y hay mucha población, niños y jóvenes, porque son familias con muchos miembros, no como aquí que somos 2 o 3 en cada casa, ¿no? Allí hay mucha gente muy joven, prácticamente niños, y son los que más están sufriendo las consecuencias, ¿no? Y claro, también está habiendo un desgaste por parte de Netanyahu, porque tampoco ha conseguido hacerlo tan espectacular y tan rápido como había prometido. Y claro, está habiendo víctimas tanto de los que estaban secuestrados, porque algunos se va sabiendo que han muerto, y las familias pues lo que quieren es recuperarlo, ¿no? Entonces, toda esa gente está moviendo a la opinión pública y de hecho ha habido acampadas y se están moviendo bastante. Y luego, por otro lado, su propia oposición política de otros partidos también, como no consigue nada, pues también le meten el dedo en el ojo. Y también ha tenido que inventarse, pues, aunque no quería ni negociar ni pactar, pues ya lanza una idea que la verdad es que era rechazable, porque era darme 6 meses y me soltáis a todos los rehenes. Claro, en cuanto recupere los rehenes ya va a ser tierra quemada, ya ni se va a controlar lo poquito que se controla ahora, ¿no? Por si bombardea el túnel donde están los secuestrados, ¿no? Una vez estén libres, pues seguramente ya no tendría ningún motivo para masacrarlos del todo. Entonces jamás, evidentemente, no ha estado de acuerdo en esa oferta, que era rehenes a cambio de una tregua de 6 meses. Claro, y luego pues, a los 6 meses, ¿qué pasa? Ya nos matan a todos. Pero de todas formas, en la necesidad se ve forzado a intentar algún tipo de negociación. Porque también Estados Unidos, pues allí también hay voces en contra y el gasto que supone pues, en la guerra. Así que la cosa está bastante chunga, ¿no? Por otro lado, se está activando mucho el sur del Líbano, norte de Israel, el sur del Líbano, que al principio era algún contacto, algún choque puntual, pero ahora ya la cosa va subiendo a una escala ya mucho mayor, ¿no? Con el agravante de que se bombardea territorio libanés, igual que se bombardea en Siria o se bombardea en Irak, tanto por parte, en el caso de Líbano y de Irak, por parte de Israel, pero también Irán también, como hay milicias allí que colaboran con unos y son contrarios a los otros, el tema de los chiitas y los sunitas, pues también Irán también está atacando grupos que en teoría son aliados de Estados Unidos o de Israel, lo que pone la cosa bastante, bastante tensa.
Y por último, pues, y no menos grave, está el Mar Rojo, que se siguen produciendo ataques y luego el Reino Unido y Estados Unidos están bombardeando, vamos, están destruyendo seguramente. Dice que solo son almacenes de armas y lanzaderas. cuarteles militares y tal, pero y yo supongo que allí cuando se bombardea no eligen las bombas tan específicamente los sitios donde caen. Estará sufriendo mucho también la población civil, que bastante tenía ya con la guerra que llevan. Y entonces, claro, los hutíes estos tienen mucho armamento y tienen capacidad para atacar a los barcos y el comercio se está desviando por otros sitios, lo que va a implicar una falta de suministros que ya se ha notado a veces en el automóvil y en otras fábricas, en otras actividades, y luego un encarecimiento brutal de las materias que vienen de Oriente, que son muchísimas, ¿no? Por ahí, por el Mar Rojo, pasa casi todo el tráfico que viene de China y del sureste asiático hacia Europa. Ahora, si tiene que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, pues eso ya duplica, creo, los precios de los contenedores y los costos, y aparte el tiempo de llegada. Con lo cual se crea un conflicto muy, muy grave, y eso que no llegue a una guerra mucho más descarada, que por lo que sea haya un fallo gordo y a los ayatolás ya no les queda más remedio que hacer algo, porque hasta ahora se han limitado a amenazar, pero eso puede desencadenarse en cualquier momento. Por eso digo que empezó como un conflicto ahí muy localizado en Gaza, pero poco a poco se va extendiendo por todo el Oriente Medio. Y hay muchas armas ahí y hay muchos odios y muchas guerras que se han quedado inconclusas, ¿no? Y luego hay un par de aspectos de la guerra que no, estas ya ni salen, pero Turquía sigue atacando Kurdos. a los kurdos de su propio territorio, que ahí ya los tienen masacrados, ¿no? Y además les destroza las zonas donde son predominantes, no deja que se enseñen en la escuela su idioma, ni que se haya prensa, ni que haya partidos que sean claramente pro-kurdos, por la independencia del pueblo kurdo. Hay gente que va a la cárcel y muchas víctimas también de la represión. Pero es que luego también bombardea kurdos dentro de Siria y dentro de Irak, porque como todo el mundo sabe, o supongo que se ha explicado, el Kurdistán está en 4 o 5 estados, no está en un territorio solo. Está Turquía, en Siria, en Irak y en Irán. Y entonces ellos sí que se coordinan. Quiere decir que ellos, las fronteras que hay entre los estados, pues las conocen, en algún caso tienen que someterse a ellas, pero su idea es que están por encima de esas fronteras y que quieren un pueblo que agrupe a los kurdos de los 4 países, ¿no? De los 4 estados a los que los han metido por los repartos que se hacen en Europa y tal. Cogen el cartabón, dicen, pues por aquí para Turquía, por aquí pasa Nigeria, y parten un pueblo por la mitad. Es lo que pasó. Entonces, la cosa está complicada. Claro, los kurdos no tienen prácticamente apoyo fuera de allí, quitando a los 4 grupos libertarios que los tienen adoptados porque están practicando una especie de comunalismo, de autogestión y tal, que es una evolución que ha tenido el ideólogo que tenían ellos, y la verdad es que participan bastante a nivel popular. Incluso las mujeres están en todos los ámbitos de la vida de allí, del Kurdistán, Sobre incluso todo, en el ejército y sobre todo llevando las no, escuelas no y suena todas las... Rojava, ¿no? Sí, Rojava. sí, la zona de Rojava sobre todo, no todo el Kurdistán, sino la parte de Rojava, que son mm, autogestionarios a su manera, es una experiencia interesante, pero claro, no sabemos nada, apenas llegan noticias, y sobre todo lo que llega es de la muerte de activistas y de mujeres que llevaban mucho tiempo ya organizando allí, introduciendo también temas de la mujer en su política, en sus relaciones, y la verdad es que comparado con otros países o otros pueblos de la zona, están muchísimo más avanzados en Sí. derecho y en tolerancia con la mujer y con otro tipo de libertades, porque en Irán y en Irak y esto es y no te digo ya Afganistán. Entonces, por eso es una experiencia interesante que nos duele y nos preocupa que no se diga nada de ella. Y también está el pueblo rojiña, que nuestro compañero Rafa Ríos creo que alguna vez ha contado bastante de los rojiñas, porque de vez en cuando también sufren una nueva represión. Es un pueblo que no todos serán religiosos, evidentemente, pero es una minoría que son musulmanes,
y en Birmania, que ahora se llama Myanmar, pues tienen otra religión de estas orientales. Y no los respetan, los obligan a irse y se han ido agrupando en unas islas allí, pues que prácticamente es una zona pantanosa dentro de Bangladesh, porque Bangladesh, como son musulmanes, pero bueno, los recursos que tiene Bangladesh son limitadísimos, ¿no? Y ya tiene bastante con la gran población que tiene, porque allí se multiplica la población constantemente, ¿no? Entonces, tampoco es que puedan hacer mucho, aunque quisieran. Y están allí en esos campamentos, pues prácticamente como si estuvieran encerrados, ¿no? Y sin posibilidades de desarrollar su vida, o que los niños van a la escuela, ni hay hospitales suficientes. Es decir, no los matan como en el país donde han vivido siempre, porque llevan allí varios siglos, pero no consiguen pues tener una vida digna ni tener futuro ninguno para sus familias. Y eso también es una guerra. Bueno, no se puede hablar de guerra porque hay algún grupillo armado, pero prácticamente es el ejército de Birmania o de Myanmar y la policía y todo eso contra 2 o 3 millones de personas que están indefensas y que lo único que pueden hacer es huir. Y no se le puede dar el nombre de guerra, aunque un exterminio sí que es, y un atentado pues a los derechos humanos, porque el que tengan otra religión o sean de otra etnia no da derecho a que los expulsen o a que les nieguen todos los derechos, porque es que son ciudadanos de segunda o de tercera categoría allí. No tienen derecho a nada y tienen muchísimas dificultades para hacer gestiones administrativas y para conseguir abrir un negocio, para comprar una casa, es decir, como si fuera de la Edad Media, ¿no? Y por tanto parece mentira que no haya desde Occidente pues un apoyo más claro y más patente a esta gente, por lo menos que se sepa las injusticias que se cometen y también que se le presione al gobierno que hay allí, que es una dictadura militar prácticamente, para que vaya cambiando y se consiga que estas personas puedan vivir en las zonas donde estaban antes. Y en fin, luego hay más guerras, como tú sabes, por desgracia, en Sudán del Sur, en África hay varias, en Costa de Marfil, bueno, allá hay unas en Angola. La cosa se está complicando mucho por el tema del colonialismo, que todavía no se ha superado. Han dividido tribus y están a un lado y otro de la frontera, entonces se cruzan. Y luego también, pues ante la falta de perspectivas y de salidas, parece que la gente se agarra a los dioses, ¿no? Y entonces el Islam se está extendiendo mucho en zonas donde antes prácticamente no había, ¿no? Pero claro, se está extendiendo el Islam más radical, más peligroso, más integrista, ¿no? Porque si fuera que es ir a la mezquita, pues que cada uno vaya al templo que quiera, ¿no? Pero es que los que están extendiendo el Islam son todos grupos ligados a ISIS, a estos nombres tan raros. Y eso crea muchísimos conflictos porque secuestran niños, entran a las escuelas, atacan a poblados y luego viene el ejército y reprime a unos y a otros, ¿no? O sea, algo terrible está pasando en África. Y ya está, no te hablo más de guerras porque hay muchísimos. No, bueno, ha sido un repaso interesante y viene bien que recordemos sobre todo algunas, porque ahora básicamente se habla de Israel-Gaza, algo de Ucrania, Pero muy poco ya, ¿eh? últimamente menos, y de las otras casi ni se les nombra, ¿no? Ni se nombra, ni se No nombra. existen, sí. Pero ahí hay un montón de ellas. Vale, pues lo dejamos ahí. Vamos con un tema que me pones con interrogación. Reducción de jornada, te preguntas. A ver, Ah, claro, eso es lo que aquí me preocupa a mí. sí, Aunque yo ya no trabajo, como bien sabrá la audiencia, la que me reducida conoce, del todo. pero es un tema importante, ¿no? De la reducción de jornada. Está claro que, igual que el aumento del salario mínimo, pues cualquier cosa que suba es mejor que nada, ¿no? Mm, Pero luego eso tiene sus matices, ¿no? Porque eso supone muchas cosas, ¿no? Supone un pacto social, es decir, te doy ahora esto, que es una migaja, y ya te callas un año o 3 o los que sean. Entonces, pues parece que hemos pasado a una cuestión que podía venir de cuando se hablaba de lucha de clases y sindicalismo de lucha y de reivindicación, a un ministerio que es el que decide y lleva la iniciativa y negocia con la patronal cuando quiere la patronal, y cuando no, pues llama a sus amigos, los agentes sociales, que sabe que esos van a decir que sí a todo y ya están ahí haciéndose fotos y diciendo que han conseguido el oro y el moro. Y en este caso
pues bueno, Yolanda Díaz está en campaña, está bastante necesitada de éxitos por la crisis que le ha salido con sus amigos, sus Muy antiguos necesitada. compañeros de Podemos. Como patine en Galicia, Yolanda Díaz se la van a cuestionar en muchos sitios. No solo en, Claro, sí, no, está habiendo bastante recelo, bastantes críticas. bueno, Algunas fruto del resentimiento también, claro, sí, sí, porque hace unos meses la ponían por las nubes. Dijeron, bueno, esta pero va a ser la nueva presidenta del gobierno. ya, A todos sus acólitos, a todos sus discípulos amados se lo dijo el Dios. Y claro, y ahora como les ha fallado, pues mira. Ah, y además dice, y ahora os voy a informar que a Irene Montero le habían ofrecido una embajada para que se callase, ¿no? y en Lo Chile. podrían haber dicho cuando se lo ofrecieron, no ahora, ¿no? Mm, Pero bueno, hay ahí una pelea impresionante. mm. Y Bueno, entonces Yolanda necesita éxitos, ¿no? mm, Ya se ha marcado un pequeño tanto con el tema del salario mínimo interprofesional, que sí que ha tenido una subida considerable, bueno, considerable, relativa, pero bueno, es bastante más de lo que se ha subido otras veces, ¿no? Con lo cual, pues el salario mínimo ya está en un nivel que no es despreciable. Para gente que no llegaba a cobrar ni esa cifra, pues por lo menos es una referencia ahí que está y que luego se utiliza para calcular muchas cosas, ¿no? Porque tal subsidio es cuando tienes dos veces el salario mínimo, o la beca es cuando tal, o tal ayuda, bueno, se toma como referencia para calcular muchas cosas, ¿no? Entonces ha sido un aumento relativo, pero bueno, ahí está. Pero claro, es que lo paradójico es que el salario mínimo interprofesional va a estar ya casi al nivel de muchos convenios. Es decir, no se están negociando convenios o se negocian tan mal que el salario mínimo es una tabla de salvación, que incluso ya lo ha dicho algún líder de los sindicatos oficiales. Es decir, es que lo vamos a poner en el convenio, que si no se llegase, ahí está, y al final te tiene que dar la diferencia entre lo que te ha pagado y lo que sería el salario mínimo interprofesional. Es decir, casi es un anhelo. Y antes el salario mínimo era para la gente que estaba fuera de convenio, era una cosa pues muy, muy pobre, ¿no? Los convenios siempre no solamente se subían más del IPC, sino que además se conseguía reducción de jornadas, se conseguían más vacaciones, se conseguían becas para los hijos, se conseguían muchas cuestiones sociales. Yo recuerdo cuando estábamos allí en mi fábrica que poníamos el aumento salarial pues para enganchar a la gente, pero luego metíamos un montón de cosas y decían, no, todo esto también hay que ponerlo, que esto también es importante y también es dinero, supone pasta que le sacas a la patronal, ¿no? Y por tanto, pues ahí se ha quedado, ¿no? Ese riesgo de que nos quedemos con unos sindicatos que solo están para decirle que sí a Yolanda Díaz. Parecen una subsecretaría del Ministerio de Trabajo. al fin Yolanda Díaz Es sindicalista y es comunista, de comisiones compañera. obreras, sí, ya, es decir, claro. Compañera. Claro, no, y lo sabe hacer bien. Claro, y es que estos tienen lo que necesitan. Tienen subvenciones, prestigio, presencia en todas las negociaciones y todos los días en la televisión, sobre Mm, todo en la pública. Con lo cual, ¿qué más necesitan? ¿Para qué se van a meter en follones con la patronal y eso? En mm. algún caso ya que no les queda más remedio, algo convocan. Pero si es posible, pues se desconvoca cuando faltan 2 horas para que empiece la huelga, ¿no? Y bueno, a lo que íbamos. Y ahora, pues ya lo anunció el otro día, decía, ya está el salario mínimo, ahora lo que voy es a la reducción de jornada. Vale. Entonces, la patronal ha dicho, claro, lo que dice siempre, que no. Ya veremos si luego entran o no. Pero ella ha dicho que le da igual, porque ella como tiene a los agentes sociales y tiene capacidad y eso, pues que lo va a hacer. Pero lo que ocurre, y lo ha reconocido incluso uno de los dos secretarios generales, ha sido el de comisiones obreras, más comisiones que obreras cada vez, que con la que se pretende para el año que viene, bueno, el año que viene ya es el año 2024, si se redujera a 38 horas y media, pues prácticamente no supondría casi nada, porque es que ya estamos por debajo. La media que hay en el país ya está en 37 y pico. 38,3%, más exactamente. Esa es la media que tenemos. O sea que estamos en 38, entonces bajar a 38 y media, pues muy pocos convenios se van a ver afectados, ¿no? Donde sí que habría un poco de diferencia sería ya en 2025, que ya serían, según lo que ha declarado ella, falta ver si el gobierno de la parte socialista quiere y la patronal no se les echa encima, sería 37 horas y media. Entonces eso sí que haría ya bajar un poquito la hora de la semanal, la jornada. Pero
y eso mejoraría para 10 millones de personas, de millones de trabajadores se verían en el año 2025 favorecidos por la reducción de jornada. Pero yo la interrogación te la he puesto por eso, porque en realidad para mucha gente, por lo menos en 2024, no va a haber ninguna bajada. Hay muchísimas empresas grandes y la administración que ya están muy por debajo de esa jornada. Y luego lo que sí hay es mucha regulación de jornada. Y ahí es donde habría que ver. Porque de muy poco sirve que pongamos 38, igual que ahora tenemos 40, si luego eso de alguna manera más o menos taimada no se cumple, o el salario es tan pobre que tienes que tener 2 o 3 empleos, con lo cual tendrás 2 o 3 semanas de 30, de 20 horas y trabajarás muchas más. Y luego también un montón de cosas. Si se va a pagar tan poco que la gente luego va a hacer horas extras, haces 37 y luego te quedas 3, ¿eh? Y haces 3 horas extras, algunas ni las cobras, como pasa en banca y en otros sectores, y entonces que hemos reducido. Y luego también que la reducción de jornada tiene que ir unida a otros cambios, ¿no? Porque si no, no hemos adelantado nada. Porque claro, si tú estás trabajando a un ritmo, a una productividad, pongamos del 95%, y lo que hacen es que te suben al 103%, pongamos por caso, te van a explotar muchísimo más y trabajarás menos horas, el patrón gastará menos electricidad y menos cosas, y encima tú estarás más perjudicado físicamente, ¿no? Porque ya eso lo hemos vivido en algunas experiencias. Es decir, en la Ford perdimos el comedor, luego se perdió la pausa del bocadillo. Sí, acabas yéndote a casa antes, pero ¿en qué condiciones? Si no tienes ni siquiera tiempo para descansar. Y por eso digo que tendría que ir unido a otra serie de mejoras y sobre todo que se establecieran pues, los descansos, que se controlara también el aumento de las vacaciones, porque la jornada oficial no sirve de nada si no se controla luego pues, tanto el tema de las extras, el tema de los ritmos de trabajo, de cómo se imponen las vacaciones, de cómo se cambian los turnos, porque claro, sí, igual trabajas 3 horas menos a la semana, pero si te parten la jornada de tal forma que tienes que ir 2 veces al trabajo, es decir, haces 3 por la mañana y luego 1 por la tarde, y luego el viernes me vienes solo por la mañana y el jueves me vienes mañana y tarde, al final harás Haces, menos horas, pero vas a estar mucho peor y vas a dedicar más tiempo a la empresa, porque vas a estar haciendo viajes constantemente. Por eso yo haría esa llamada de atención sobre si es suficiente que nos quedemos en que se va a reducir la jornada de trabajo, que no se diga cómo, ni en qué cuantía, ni en qué condiciones, porque sí que ha dicho que será sin reducción de salario, solo faltaba que te redujeran el salario. Pero claro, reducirte el salario se puede hacer de muchas maneras, porque hay pluses que como no están eh, vinculados o no están consolidados, pues te van quitando los pluses y el salario cada vez es más pequeño. Sí que el salario, digamos, oficial te ha subido, lo que suba el IPC o lo que sea, pero al quitarte otros pluses y otras cosas, pues en realidad estás perdiendo dinero. Y eso podría ocurrir también con la futura reducción de la jornada de trabajo. Luego también habrá que ver si se quiere hacer estableciendo unos horarios determinados, porque se hablaba, por ejemplo, de que la gente salga antes para que no haya jornadas que acaban a las 9 de la noche y cosas así, o hacerlo, en vez de hacer 5 días, pues hacer 3 o hacer 4. Pues eso sí que supone una mejora en la calidad de vida y tener más tiempo para tu familia o para estudiar o para lo que quieras. Es que si no, le vas a dejar a los empresarios la facilidad de que ellos distribuyan la jornada como quieran. Y entonces ellos lo van a hacer de la forma que les resulte más favorable. Dirá, si yo el lunes no tengo faena, pues el lunes vienes solamente 1 hora o no vienes y luego el viernes que ya empieza la faena me vienes 14 horas en la misma jornada. Es decir, todo eso tiene que tener un límite y un control. Y ahí es donde veo yo los peligros con esta iniciativa. Pero bueno, igual que lo del salario mínimo, reconocemos que es positivo, aunque es insuficiente, pues la reducción de jornada es algo que venimos pidiendo desde hace muchísimos años. Tenemos por ahí carteles ya amarillentos que hablábamos ya de las 35 horas a la semana. Y entonces decían que estábamos locos. Pues ahora prácticamente ya estamos en ello y no supone que se haya hundido la economía ni que los empresarios, los pobrecicos, no ganen, porque justamente están ganando mucho más porque ha aumentado la productividad, ¿no? es decir, Ahora en 20 horas haces más que antes en 50. la conclusión entonces, Antonio, sería reducción de jornada, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Exactamente, sin reducir el salario, por supuesto, y estableciendo unas
unos límites en cuanto al máximo de horas, máximo y mínimo de horas diarias por semanas, y que se mantengan los descansos y ese tipo de cosas, ¿no? Control de las horas extras o prohibición en prácticamente los sectores mayoritarios, porque necesarias no son en ningún sitio. Puede haber algunas de urgencias y tal por averías, pero lo demás, que no haya horas extras, porque ya lo decíamos cuando empezábamos a pedir las 35 horas, trabajar menos para trabajar todos, es decir, repartir, se trata de repartir, no que lo hagan siempre los mismos. Vale, claro, no tiene sentido que reduzcan la jornada oficialmente, pero después que la gente se infle a hacer horas extras. Hacer horas extras porque no llega a fin de mes o porque es muy consumista. Bueno. O que la gente tenga que tener un trabajo por las mañanas y otro por las tardes, que ya está empezando a funcionar así. Eso no es ninguna solución. Por tanto, ahí estamos, ¿no? Y luego también hay una cuestión relacionada con los aumentos de salario, que estaban diciendo que han subido mucho. Bueno, habrá subido a que le hayan subido, ¿no? En el salario mínimo interprofesional, pues sí que puede estar un poco por encima del IPC oficial, evidentemente, pero no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, los empleados públicos es el 2%, que puede ser el 2,5% en determinadas circunstancias, pero tampoco así llegarían, porque estamos hablando que ha quedado en 3 y pico el IPC oficial, ¿no? Bueno, pero hay otras, hay cuestiones importantes por ejemplo, como alimentación, que supera las subidas en alimentos al 3,5%. Sí, si pone la cesta de la compra, está mucho más, está por el 6 y pico. Claro, entonces, que la cesta de la compra es la que tenemos todos, y sobre todo claro, las personas jubiladas y tal. Es decir, es una engañifa, ¿no? Lo de decir, hemos subido lo mismo que el IPC o medio punto por encima. No. En realidad, si sacas de ahí otros gastos que no son tan necesarios como la comida, no es eso. Es mucho más. Entonces, en realidad nos estamos quedando por debajo. Hombre, la prueba es que cada vez la gente vive peor y que no puede comprarse ya ni un coche ni un piso. Es decir, entonces, no podéis decir cada año que han subido los salarios más que el IPC, que es la cantinela de UGT Comisiones. Y han subido más, bueno, habrá subido más alguno, pero porque no se calcula bien el IPC. Se han quitado muchos productos, se calcula la media y se hace de una manera que sale como ellos quieren. Luego, antiguamente era el pollo, ahora no sé si es la gasolina. En noviembre baja alguna de esas dos cosas y ya pega un bajón y entonces se da el dato oficial, ¿no? Con lo cual, como cada vez, y eso es otra constante, ya se pone menos veces lo de la revisión a final de año, que antes se revisaba y siempre, no solamente lo que había subido el IPC realmente, sino otro medio punto más, con lo cual tenías otra mejora. Ahora eso está en muy pocos convenios y, por ejemplo, las pensiones, la paguilla esa que había, eso ya desapareció. Si tenemos suerte y no sube más de lo que nos han incrementado, bien, pero si no, perderíamos, ¿eh? No nos van a compensar en enero de 2025. Eso es también algo que está ocurriendo mucho. Y como decíamos antes, ¿no? Que hay convenios que yo te comentaba, telemarketing, pero luego también hay empresas de informática, seguros y mutuas, y por ejemplo también edificios, limpieza de edificios y locales de Valencia, donde prácticamente están por debajo del IPC. O sea, en realidad están cobrando menos, aunque luego tienen un apartado que pueden reclamar y les pueden subir y compensarles con la diferencia del IPC. Pero vamos, que un convenio sea más perjudicial que el salario mínimo, es que eso no se había visto nunca. Nunca hubiéramos pensado que íbamos a tener que pedir el salario mínimo, la gente de las empresas y la gente que está en los convenios. Entonces es que se está negociando muy a la baja, muy a la baja. Ellos le echan la culpa a los sindicatos a que los empresarios no quieren negociar, pero evidentemente eso es normal. Lo que hay que hacer es obligarles a que negocien, porque nunca lo han hecho de buenas. Claro, dice, es que está muy cerrada la patronal y no hay forma de negociar. Pues bueno, pues a la huelga o a las medidas que haga falta. No te van a dar más de lo que tú estás dispuesto a conseguir. Hay que arrancarlo. Y eso está creando pues una calidad de los salarios muy mala. Así que no es una solución el salario mínimo, sino pues eso, habría que conseguir mejoras, porque además luego esas mejoras también van a tirar del salario mínimo. Es decir, si el salario medio está por 2.500 euros por cargo, pues el salario mínimo tendrá que subir a 2.000 por lo menos. Y así subimos todos. Si el salario mínimo es lo más alto y es la referencia nacional, pues entonces estaremos todos
igualados, pero por abajo. Lo que hay que conseguir es mejorar todos, no bajarse. Muy bien. Esa es la situación un poco del mundillo laboral y de la noticia esta de que se va a reducir la jornada, que en resumen, este año no supondría nada aunque se aprobara y el año que viene pues seguramente sería una hora menos, pero a la semana. Pero habrá que ver cómo, porque si no tampoco hemos adelantado nada. Muy bien. Nos quedan como mucho, Antonio, 5 minutos. Y quieres hablar de Milei, que dices que también es Estado. Milei también es Estado. ¿Con qué intención haces ese... Ya no, lo digo porque lo vemos muchas veces que lo sacan, claro, es que es muy resultón, queda muy bien para payasadas y para en los espacios informativos. Y siempre suele decir que como si quisiera deshacer el Estado, es decir, el Estado es el que nos está perjudicando. Si no hubiera Estado, porque el Estado tiene mucha burocracia, muchas Sí. leyes, muchos servicios sociales y tal, el Estado, lo bonito aquí dice, los héroes nacionales son los empresarios, porque el empresario crea riqueza y eso ya es su gran aportación a la patria. Es decir, pero vamos, Milei también es el Estado, es el presidente de la República. Y además, él defiende un tipo de Estado que no es el Estado de la socialdemocracia, digamos, un Estado de estos que crea servicios sociales y que reparte un poquito, ¿no? Él está por un Estado que solo tenga el aspecto represivo, porque eso no desaparece, él echa mano de la policía que era del Estado. Y él mismo actúa con sus ministerios y las decisiones que toma las hace desde el Poder Ejecutivo. Entonces, él no es que quiera destruir el Estado. Lo que pasa es que no quiere que el Estado tenga ni siquiera ese mínimo que se le puede presuponer de que algo tiene que repartir y algún servicio social tiene que mantener para la población menos favorecida, ¿no? Y entonces, bueno, de hecho hay gente que decía que era libertario. Hombre, por Madre favor, mía, ese madre no es mía. libertario, es un ultracapitalista, pero no prescinde del Estado. Hay una tendencia, sí, a debilitar el Estado últimamente, pero es para que queden más espacios para los negocios del capital. Claro, se quedan con la sanidad, se quedan con la enseñanza, se quedan con la residencia de mayores, se quedan con todos los servicios. El capital va a tener mucho más campo para hacer negocio. Pero claro, el tema de la defensa y de todas las cosas, para eso sí y la policía, por si acaso alguien se desmadra, eso sí que lo quieren mantener. Entonces, no es cargarse el Estado. Esos son los anarquistas, y no todos. Por tanto, era un poco llamar la atención sobre lo que dice Milei, que por cierto, pues ayer tuvimos huelga general en Argentina y en Valencia. Valencia y en otras ciudades de España y del resto de Europa hubo concentraciones y hubo apoyo a la lucha que ha empezado allí. ¿Qué tal estuvo lo de Valencia? Que has estado por allí, me han dicho. Sí, sí, me dejé caer. Pues bueno, los compañeros que además son colaboradores de Radio Clara, algunos de ellos, y por eso los conocía, los argentinos que han organizado esto, dos asociaciones que tienen aquí, pues estaban contentos. Claro, la cosa está tan mal que con poco ya casi estamos contentos. Yo creo que tenía que haber habido más, porque solo con los argentinos y argentinas que hay en Valencia, pues yo creo que se podría haber llenado media plaza, ¿no? Pero bueno, ha estado bien. No sé si había 150 o 200 personas, pero bueno. Por eso digo que ahora es que nos conformamos con muy poquito. Pero bueno, había ambiente, había pancartas y la gente ha leído comunicados y una grabación que había mandado una de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? También, o de las abuelas, creo que eran las madres, pues animando y dando las gracias a los pueblos de Europa por apoyar su lucha y tal. Y parece que hay ganas, porque Argentina tiene una tradición de lucha muy importante, ¿no? De muchísimos años. También ha sufrido mucho de represión y luego el tema del peronismo que ha camuflado y las cosas. Y de hecho, bueno, pues la central que convocó la huelga, que se llama CGT, no tiene nada que ver ni con la CGT española ni con la CGT francesa, es del peronismo. Y de hecho también ha tenido sus excisiones. No es solamente patrimonio de los libertarios escindirse. Está la CTA, está la CGT, no sé, auténtica. Bueno, hay varias organizaciones que todas salen de esa matriz y en momentos determinados, imagino que como ahora, pues estarán juntos y estarán por la huelga. Luego también hay mucha mafia y mucha corrupción, pero bueno, eso yo espero que la gente de abajo de los barrios y todo eso lo supere y les obligue a los gordos que les llaman allí a los dirigentes, imagino que porque todos estaban bien cebaditos, llevaban los gordos, que tiren para adelante.
porque también es muy peculiar, pasa como en Inglaterra. El sindicato, digamos, que es más o menos reformista y tal, pero luego hay en las fábricas y en los sectores y en algunos territorios que la gente va por delante y tiene una organización mucho más activa y son mucho más cañeros. Pongamos por caso los mineros en Inglaterra o algunos conflictos que ha habido importantísimos, aun siendo las trade union, en el caso de Inglaterra, pues no tiene nada que ver a lo mejor con la gente que mandaba en el sindicato en Londres, ¿no? Y ahí estamos esperando a ver, así que animar a la gente y bueno, felicitarse porque haya tenido bastante eco en el resto del mundo la huelga general de Argentina, porque si estamos esperando a que nos lo cuenten los periódicos y las televisiones, pues muy poquito van a sacar. De hecho, antes de suceder, solo la he visto en un medio, los demás no han dicho nada, pero ni imágenes ni nada de momento. Bien, pues lo dejamos aquí, Antonio. Vale, pues nada, pues ahí quedamos. Hasta Ya la próxima vez que haya que jugar. que tengas que salir a la cancha. Exactamente. Muy Chao. bien. Pues nada, un abrazo a toda la audiencia y a todo el mundo de la radio. ¿Vale? Bien, sí, señor. Salud. Salud. Bueno, pues ya está, ¿no? Espera.